Bienvenidos a la conferencia número 122, que vamos a empezar, como es habitual, con el repaso a las noticias que han transcurrido durante esta semana en relación con la profecía bíblica, o la cuestión bíblica en general, y que además veréis que tampoco es que haya muchísimas noticias, pero esto viene dado por un motivo. Ha habido una noticia que ha acaparado básicamente todos los informativos durante esta semana de todos los medios de comunicación, y esa ha sido precisamente la elección del Papa Francisco, Paco para los amigos. Y esa va a ser nuestra segunda parte, pero vamos a empezar una vez más con el apartado sobre la salud. Compartir mesa con los padres mejora la dieta de los jóvenes. Mirad si esto es interesante, parece una bobada, pero ya sabéis que en este tipo de sociedad en el que nos toca vivir, lo difícil es que padres e hijos estén sentaditos en la mesa comiendo juntos. ¿Y esto qué implica? Pues que si los niños comen totalmente aparte, ¿qué hacen? ¿Comen lo que deben? Normalmente no. Los mayores tampoco, porque dicen, para cocinar para mí no hace falta, y comen cualquier cosilla. Y así, ¿qué va sucediendo? Pues que evidentemente la dieta de los jóvenes no es como debe ser, deja de ser equilibrada y además empiezan a comer entre horas, etcétera, etcétera, la cual cosa que provoca que verdaderamente haya un trastorno familiar, porque cuando todo esto que ingerimos o dejamos de ingerir o ingerimos mal afecta a nuestros caracteres, lógicamente, ¿qué va a suceder en la situación familiar? Pues eso va a tener su réplica allí, sus consecuencias, y caras afuera, esa réplica, precisamente, hacia los demás. La gente no estará equilibrada. Entonces, además, recordad, si es que alguna vez lo hacéis, o tenéis el privilegio de hacerlo cada día, de comer en vuestras casas con los vuestros, lo bonito que es poder compartir la mesa todos juntos. Pero eso cada vez, al menos en esta sociedad nuestra, es más difícil, ¿verdad? Y ahora mirad esta otra noticia, que aquí veis traducida al español, 11 hábitos que le ayudarán a vivir hasta los 100 años. Y mirad a quién se menciona. En el punto número 8 de estos 11 hábitos aparece vivir como un adventista del séptimo día. Los estadounidenses que se definen como adventistas del séptimo día tienen una esperanza de vida promedio de 89 años, aproximadamente una década más que el estadounidense promedio. Uno de los principios básicos de la religión es que es importante apreciar el cuerpo que está en préstamo de Dios, lo que significa no fumar, abuso de alcohol o excederse en los dulces. Bueno, no es solo abuso de alcohol, si es, mejor dicho, sería alcohol cero, totalmente cero, para nada. Y en cuanto a excederse en los dulces, pues también lo mismo. Los seguidores suelen seguir una dieta vegetariana basada en frutas, verduras, frijoles y nueces, y hacer mucho ejercicio. También están muy centrados en la familia y la comunidad. Bien, ya veis que esta estadística estaba versada precisamente sobre los adventistas norteamericanos de Estados Unidos, que es quizás donde ha habido más tendencia al vegetarianismo, más que en otros lugares. Por ejemplo, en España lo difícil es encontrar adventistas vegetarianos. Vas por las iglesias y dices, ¿cómo puede ser? No saben lo que dice la Biblia, no saben lo que dice el espíritu de profecía. Pero bien, son una minoría, realmente son una minoría. Esto viene dado por ciertas circunstancias que ahora no toca quizás hablar, pero realmente ya veis que esto es lo que funciona. Si una persona sigue la dieta que se le ha instruido al pueblo de Dios, el pueblo de Dios es más longevo, aparte de tener mejor salud. Tengamos eso presente porque realmente cuando Dios decía las cosas, por algo eran. Vivir hasta los 150 años. El vino tinto escondería un componente antienvejecimiento. ¿Y entonces qué quiere decir? Pues venga, a tomar vinillo a todas horas, cuanto más mejor, que así vamos a vivir un montón. Pues bien, resulta de que hay una enzima que es la que puede llegar a hacer que haya esta longevidad. Pero lo curioso es que esto no está solo en el vino con alcohol, sino que también está en el vino sin alcohol, o sea, el mosto. Evidentemente ya sabéis que enseguida la gente piensa, uy, vino, alcohol. No, también con el mosto hay los mismos componentes, y además no te perjudica para nada. Pero resulta que el resveratrol,
que es la sustancia de la que hablábamos, no solo está en las uvas, sino que además dice que aparece en las ostras, que tampoco os las comáis, que ya sabéis que no hay que comer ostras porque van bien por una cosa, pero evidentemente van mal por otras, el cacahuete o maní, y las nueces. Ya veis, las nueces una vez más, qué primordiales llegan a ser en la dieta de una persona vegetariana. Pues todo esto ayuda precisamente a conseguir lo que se busca tan ansiosamente, vivir más años y con mejor salud. En fin, pero como eso no está precisamente muy instaurado en nuestro país, ese tipo de educación, crece la obesidad, pero también el número de españoles que cree buena o muy buena su salud. Es curioso. Hacen poco ejercicio, en general los españoles comen bastante mal. Ya sabéis que hay un alto consumo de cerdo y muchos dulces, mucho picar entre horas. ¿Por qué sucede que hay más obesidad? Pues evidentemente es por eso. Obesidad y sobrepeso han aumentado un 17% en los últimos 25 años. Pronto está dicho, ¿Y qué podemos llegar a pensar? ¿Que estas personas dicen la verdad cuando creen que tienen buena o muy buena salud? Bueno, quizás ellos lo creen, pero realmente no es lo que apuntan precisamente las estadísticas en el momento de ver qué tipos de productos farmacéuticos se están vendiendo y qué cantidad, ¿no? Qué fácil sería poder estar bien en todos los niveles si nos cuidáramos, pero bueno, no siempre parece ser que la gente quiera entender eso, ¿no? Ya sabéis, cuyo Dios es el vientre, decía el texto bíblico. La inactividad física es tan mortal como el tabaco. Antes os he dicho que cuando hablamos de esta estadística sobre adventistas, de que también hacían ejercicio. Bien, pues habrá algunos que hacen ejercicio, pero no es la norma general. Y normalmente por iglesias adventistas también, y veréis, al menos en nuestro país, que lo normal es que no se haga ejercicio. Habrá los jovencillos que irán a jugar a fútbol, vale, pero nada más. Algunos que irán a algún gimnasio, pero son una minoría. Entonces no es de extrañar cuando vemos esos cuerpos serranos que hay entre el pueblo de Dios, que la verdad muchas veces dejan mucho que desear, ¿no? Y eso no es solo una cuestión física, evidentemente, sino que es una cuestión que afecta a la salud. Y además, pensad una cosa, una vez más os lo digo, vuestra apariencia exterior es lo que primero ve la gente, más que vuestras palabras en un principio. Lo primero que llega a las personas suele ser vuestra imagen, vuestra presencia. Si os ven que no estáis muy finos, por decirlo de un modo suave, ¿creéis que luego les podréis hablar de salud y de cómo hay que...? Qué mal, Pero bien, eso nos debería hacer pensar y mucho. Crisis. Rajoy dice que perseverará en la política económica que Rubalcaba le exige cambiar. El partido de la oposición, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, dice que hay que cambiar esa política. Bueno, ahora lo dicen porque ellos no están en el poder, ya sabéis que cuando estaban en el poder las cosas eran al revés, como siempre, ese maldito juego de la política, pero que ya veis que él dice de que va a seguir por el mismo camino, la cual cosa evidentemente no nos augura un gran beneficio para la población, por supuesto. Y hablemos un poco sobre Cataluña. Bueno, valdría la pena decir también de que se ha aprobado precisamente ayer en el gobierno español que la edad de jubilación, la prejubilación, se retrase y que si alguno quiere trabajar ya siendo jubilado, que la paga se le va a reducir a la mitad. Bueno, ya se sabe, cada vez nos van a apretar más. El derecho a decidir es aprobado por 2/3 en el Parlament de Cataluña. ¿Decidir a qué? Pues a la independencia. La situación cada vez más avanzada, pero también más tensa. Y mientras tanto sucede algo. ¿Recordáis que habíamos dicho de que se estaba buscando petróleo en Cataluña? Y que parece ser que a verlo haylo. Pues mirad si esto es así, que aquí veis un periódico de aquí de Cataluña, donde aparece ya un artículo de estos, que no es artículo en sí, es un anuncio de la delegación del Gobierno de Cataluña en el área industrial y energía, donde se da el permiso para precisamente
hacer prospecciones desde el Golfo de León, o sea, más al norte de la Costa Brava, ya tocando con Francia, hasta ¿dónde? Menorca, la isla Menorca en las Baleares. Además habrá un barrido totalmente por líneas de un lugar a otro, y además calculan que está previsto que haya seísmos de grado 2, porque va a hacerse un método para hacer todas estas prospecciones, para saber si hay el petróleo o no, que se utiliza aire comprimido. Pues claro, lógicamente esto puede tener sus repercusiones. Ya se ha licitado, además es por una empresa con nombre inglés, pero que está en Madrid. Curioso, ¿eh? ¿Sabéis? El petróleo y el dinero entienden muy poco de fronteras y de banderas. Por encima de todo, hay lo que hay. Pero ya veis, ¿por qué se está haciendo esto? Pues porque evidentemente el gobierno de Cataluña sabe que necesitará recursos económicos para seguir adelante estando solo, y esto pues evidentemente es un buen motivo. Entremos en las profecías de Medio Oriente, también sobre Siria, en Damasco especialmente. Estados Unidos e Israel preparan escenario iraquí para Siria. Está extraído del Mundo Árabe. Si es curioso, cuando miráis las noticias, cuando lo dicen el sector occidental, lo encara todo de un modo. Cuando esa misma noticia la veis desde la perspectiva oriental, musulmana en este caso, normalmente, es bastante contrapuesta, para variar. Pero sea como fuere, la sensación es que ya se está preparando algo parecido a lo que sucedió en Irak. ¿Y qué quiere decir eso? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Confrontación. Y por el otro lado, Israel se prepara ante un eventual ataque desde Siria. Y así, por un lado y por el otro, ya os podéis imaginar que la situación es más que tensa. Y se temen que realmente esto puede pasar dentro de poco. Están movilizando las tropas hacia ese lugar. Mientras tanto, malestar en Irán por el abrazo prohibido de Ahmadinejad. ¿A qué viene esto? Pues resulta de que este señor, presidente de Irán, fue a dar el pésame a la familia de Hugo Chávez, se abraza con los padres para darles el pésame, pero claro, este acto que para nosotros sería una cosa tan simple, para ellos es, bueno, quién sabe qué, ¿no? Y le han caído pues bastantes denuncias por parte del mundo islámico super extremista, en el cual hacer eso es un escándalo. Mirad hasta qué punto cierta forma de orientar una religión puede ser llevada precisamente a una situación realmente que uno piensa, bien, si estas personas tuviesen totalmente el poder en un lugar, ¿qué harían? Porque ya sabéis que este tipo de personas, además, suelen tener las ganas de ir a evangelizar con el Islam por todas partes, instaurar lo suyo. ¿Qué pasaría con todo aquel que no quisiese entrar en sus conceptos? Claro, cuando ves este tipo de manifestaciones, desde luego, no hace mucha gracia, por supuesto. Las cosas al extremo, ¿eh? Tanto allí como aquí, sean de cristianos, sean musulmanes, sean lo que sean, los extremos de siempre, qué poca lógica tienen. Obama, es difícil ahora mismo reanudar el proceso de paz. Sabéis que él va a ir a Israel dentro de muy poco, y dice, los israelíes están formando su nuevo gobierno, que este viernes precisamente llegaron a consolidarlo, y es poco probable que algo suceda antes de que haya algo de estabilidad allá. Obama señaló que el diálogo de paz es complicado y difícil, pero sigue siendo el mejor y único camino. Si él mismo dice de que la situación está muy mal, bueno, solo un milagro arreglaría esa situación. Y ya sabemos por dónde irán las cosas con la profecía. Francia anuncia que armará a los rebeldes de Siria. Además, Gran Bretaña apoya precisamente esto. Y esto obliga a que la Unión Europea también tome un posicionamiento. Ellos dicen que decida lo que decida la Unión Europea, ellos harán esto, porque esto ya no se puede tolerar más. Evidentemente ya sabéis que cuando los gobiernos hablan así, no es porque amen mucho a las personas de todas partes, sino porque realmente hay unos ciertos intereses. Y si seguimos, vemos también una vez más paz y seguridad.
Y recordemos lo que decía el texto: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Palabras del apóstol Pablo hace casi 2000 años. Netanyahu urge proceso de paz, visita de Obama y da gracias al Papa. El primer ministro de Israel afirmó que es necesario un proceso de paz y resultados que traigan paz y seguridad, y que eso no se consigue solo firmando un trozo de papel. Paz y seguridad, y sobre todo, ya veis siempre, normalmente, ¿en qué zona? Allí, en Israel. Y entremos en ciencia y tecnología. Ya sabéis que las profecías también decían que habría un aumento en el tiempo del fin. Científicos de Reino Unido logran hacer crecer un diente a partir de células humanas y de ratón. Mirad hasta qué punto está avanzando la ciencia, que a este paso los dentistas van a tener que adaptarse en su trabajo, porque ya no harán falta implantes. A través de células madre podrán encontrar, bueno, células humanas y de ratón, es en lo que están trabajando, podrán hacer que los dientes vuelvan a salir. Curioso, ¿eh?, cómo avanza. Aquí tenéis, por ejemplo, el reto de cara al futuro, donde precisamente se comenta todo esto. Los expertos creen que si se hallan estas fuentes, en el futuro se podrían sustituir las dentaduras postizas por muelas de verdad, cultivadas a partir de unas semillas depositadas en las encías. Realmente tremendo, ¿eh? Guerras y rumores de guerras. Los malvinenses se pronuncian por primera vez en un referéndum sobre su estatus político. Ya sabéis, en las Islas Malvinas, que Argentina las pide, reclama como suyas, y Inglaterra dice que tararí que te vi, que son suyas, les han permitido hacer un referéndum y ha salido por una mayoría aplastante, prácticamente casi el 100%, de que quieren ser ingleses, no quieren ser británicos, no quieren ser argentinos. Pero claro, por otro lado, y es la explicación que dan desde Argentina, y dicen que es normal que esa situación sea dada así, porque los autóctonos de la isla ya no están, y fueron prácticamente todos los británicos que fueron allí. Por tanto, claro, lógicamente no quieren ser argentinos, sino británicos. Y todo esto, ¿por qué se da? ¿Por unas islas más o menos pequeñas que no importan a nadie? No, porque importan mucho, ya lo sabéis por qué, ya lo estuvimos hablando otras veces, por situación geoestratégica y además por petróleo, por supuesto. Y todo esto son tensiones. Corea del Norte declara completamente nulo el alto al fuego con el sur. Ya lo sabéis, Corea es una situación también más que tensa. Y ya lo veis cómo continuamente solo salen el decir estas barbaridades que preparan ya una confrontación prácticamente segura. Si seguimos avanzando, Corea del Norte amenaza con lanzar un primer golpe contra una isla surcoreana. Esto ya son amenazas directas sobre un lugar en concreto. Y si esto sucede, ya sabéis que enseguida los otros países se añaden, por supuesto. Movilización sin precedentes de la Fuerza Aérea Norcoreana en respuesta al sur. Y bueno, además mirad, como nos dice aquí abajo, que se están haciendo ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. ¿Por qué será? Y noticias de Latinoamérica y Hugo Chávez. Evo Morales está casi convencido de que el Imperio asesinó a Chávez. Suena a Guerra de las Galaxias, que si el Imperio, los rebeldes, pero bien, es la situación que hay ahora. Una vez más, da casi por seguro de que lo eliminaron. Si se llega a demostrar, puede ser un escándalo tremendo, y si no, pues va a quedar una vez más en todo esto. Maduro dice que el cáncer de Chávez era irregular y vuelve a sugerir que fue inoculado. Ya veis que son dos dirigentes de distintos países, pero apoyan la misma tesis porque están en el mismo bando, ¿no? Y ahora hablemos un momento de las tarjetas contactless. Una ciudad sin monedas. Barcelona promociona en mercados y taxis el pago con tarjetas contactless y móviles NFC, una tecnología que permite hacer pequeñas compras de forma cómoda, rápida y segura. Y entre 2010 y 2016 se venderán en el mundo unos 1.500 millones de dispositivos con NFC. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente las monedas, los billetes irán quedando relegados porque eso es mucho más práctico a la hora de pagar.
Y el dinero en metálico, adiós muy buenas. ¿Y cómo irá todo? Ya se sabe, electrónicamente, más control. Todos son los pasos previos para ese famoso chip. Y hablemos sobre el Vaticano. Mirad qué cosa encontré ayer, precisamente buscando una serie de noticias sobre la segunda parte que luego tocaremos en la temática sobre el Papa, el nuevo Papa. Una universidad pontificia, por tanto, perteneciente al Vaticano, pero que se llama de comillas, en Madrid. Y podréis decir, bueno, ¿y qué tiene? Es una facultad de teología. ¿Vale? ¿Teología qué es? Evidentemente, buscar la ciencia de Dios. Asunto muy religioso. Pues bien, cuando veis todo esto, hay algo que al lado iba dando vueltas, iba apareciendo y desapareciendo, hasta que pudimos coger esta foto. La solidez está en la base. Y ya veis qué base, la base de la pirámide. En fin, que me quedé realmente impresionado viendo cómo utilizan pues lo mismo, porque es que detrás hay lo que hay. Si no supiéramos lo que sabemos, esto quizás nos sorprendería un montón, pero realmente no puede sorprendernos ya, sencillamente nos constata que lo que decimos no son bromas. Y hablemos sobre la ley dominical, ya sabéis, esa ley que dentro de pocos años surgirá y va a hacer que el domingo sea el día de reposo absoluto para todo el mundo, y quien diga que el sábado es el día de Dios, que se vaya calzando. Merkel llama a empresas alemanas a promover conciliación de trabajo y familia. Es como si hablase el Papa, lo mismo. Sabéis que conciliar trabajo y familia se estaba dando sobre todo porque la vida laboral es muy difícil, llegas tarde, trabajas muchos días, los niños por un lado, los padres por otro, hace falta una conciliación. La primera parte ya nos va diciendo, para ir preparando el terreno, cómo no, de que sería bueno el que la gente trabajara más también desde casa, tipo teleoperadoras y demás. Pero ya sabéis que lógicamente detrás de esto hay los otros planteamientos que ya hemos venido diciendo, de que hará falta que haya un día para todos, y ese va a ser precisamente el domingo. Paso a paso, la política va a hacer la faena que el papado por detrás les está marcando. Y hablemos un poco sobre espiritismo. Sudáfrica, un niño de 8 años se casa con una mujer de 61, animado por un ancestro. Un niño de 8 años se ha casado con una mujer de 61 años debido a que, según él, el fantasma de un antepasado muerto le obligó a hacerlo. Luego, claro, además con esto iba, ya sabéis que cuando uno se casa en según qué países se da una dote, etcétera, etcétera, ¿no? Unos dicen que, bueno, esto puede ser por tradiciones, por cuestiones económicas entre familias, pero evidentemente cuando sale que un fantasma le habla al niño para que se case con una señora que puede ser su abuela, pues, en fin, lo curioso es que la señora acepte. Es curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, serán costumbres de esos países que ya sabéis que hablar con los muertos es algo que sobre todo en esos países es habitual, ¿no? En según qué zonas y según con cuáles creencias. Y ahora nosotros vamos a ver algo que es un vídeo, dura un poquito, pero es una entrevista que se hizo en televisión a un santero cubano que tuvo una relación de inicio en la santería a Hugo Chávez. Es una entrevista que algunos otros santeros, boboleros, etcétera, etcétera, han dicho de que, bueno, este hombre parece que dice cosas que no son, bueno, ellos lo sabrán porque dominan sus creencias, pero realmente vale la pena ver cómo él habla de esos inicios de Hugo Chávez en la santería y mirad qué detalles llega a dar. Vamos a entrar a este vídeo. Siempre se ha hablado de toda la brujería que se hizo Fidel en Nigeria, sí, para mantenerse expuesto en el poder durante todos estos 50 y tantos años y después pasarle el mandato a Raúl Castro. Que si Raúl es gay, que si Raúl también está en la brujería, todo esto también pertenece a la palabra popular, al rumor. Pero lo que sí hay es una cosa cierta: cuando entra en este panorama el presidente Chávez,
han habido muchos, pero muchos criterios con relación a su brujería. ¿Por qué abrió la tumba de Simón Bolívar, el gran libertador? Muy buenas noches, bienvenido Carlos Valdés. Buenas noches, Tony, gracias por invitarme a tu programa. Vamos a entrar directo al grano. En una locución en vivo se ve una sombra negra que pasa por detrás del presidente Chávez. Ahí empieza un grupo de comentarios en las redes y en las televisoras sobre la muerte. Eso, mira, cuando eso sucedió, se hicieron muchos programas de televisión, las redes estaban invadidas, era la noticia del momento en las redes. Los técnicos, los luminotécnicos que estaban presentes y muchos luminotécnicos que analizaron la imagen, vieron que no era nada que tuviera que ver con efecto de luces, que es lo que se puede justificar, alguien que haya pasado con un cuadro. Si fuera un cuadro grande que estaba pasando, el cuadro tenía que tapar completamente las imágenes que estaban detrás. Es como si aquí atrás de mí ahora en estos momentos pasara algo, tiene que tapar el anuncio que está atrás de mí. Se veía. Tú puedes vivir convencido que si pasa algo por detrás de ti, yo me levanto corriendo. Salimos corriendo. Es decir, que se veía la imagen de Chávez, una mancha negra, que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra práctica religiosa, es ya la sombra de lo malo sobre tu persona. Que viene ya, que a partir de ese momento ya se sabe que la salud de Chávez fue. Pero vamos un poquito más atrás. Quiero que le cuentes a los amigos televidentes cómo fue tu participación de primera mano, en exclusiva, con relación al momento en que se hace santo Hugo Chávez. Mira, la participación fue sencilla, Tony. Hugo Chávez da el golpe de Estado en el 92. Él cae preso, lo meten preso en Venezuela, pero quien ocupa la presidencia de Venezuela era Rafael Caldera. Rafael Caldera era el padrino de bautizo de Hugo Chávez. De una manera u otra, Chávez va a parar a La Habana en el año 1993. Y en el Habana Libre... En el Habana Libre conoce a un trabajador de la cocina de La Habana Libre, que le cocinó el famoso pollo cubano, pollo a la barbacoa. Y él quiso conocer a la persona que se lo cocinó. El que se lo cocinó es un santero, y vino y se puso a hablar con él. ¿Papito? No, le dicen Apito. Un señor que es Apito, que es hasta gago. Este señor empezaron a hablar pasaron de la conversación de la receta de cocina a cosas espirituales. Hicieron como una pequeña misa espiritual en el restaurante. Y ya teníamos entendido que Chávez es adicto. Le gustaba mucho el espiritismo. Le gusta el tema espiritual. El tema de las misas espirituales le gustaba mucho y de la persona entrar en trance con el espiritismo, porque en Venezuela eso es muy normal. En las montañas del Sorte, donde se adora la manera de ellos del espiritismo, a la Virgen de Lionza, al Negro Francisco, muchas cosas que hacen ellos al estilo de ellos, de lo que es el espiritismo para nosotros los cubanos, que todos los cubanos lo conocemos. Y de ahí, a mí me invitan, vamos a hacer una ceremonia en venezolano, que era desconocida a nivel mundial. Acuérdate que las informaciones a Cuba llegan muy pequeñitas. ¿Te invitan a ti? Nos invitaron a un grupo de santeros a participar en la ceremonia de iniciación de un venezolano. Llegamos y trabajamos en la ceremonia. ¿En Venezuela? No, en Cuba, en La Habana, en Cojímar, en la zona de Cojímar. Participamos todos en la ceremonia. Participamos todos en la ceremonia. Años después es que yo saqué en cuenta que aquel venezolano con la marquita en la cara era el que después era presidente de Venezuela. ¿A ustedes nunca le dijeron que era...? No, un venezolano. Mira, Tony, cuando tú vas a las ceremonias de cualquier persona, a ti no te importa ni el nombre del que se lo está haciendo. Todavía yo he trabajado en 50.000 ceremonias de personas que no sé ni el nombre prácticamente de la persona. ¿A ustedes les pagan por la ceremonia? Sí, nos pagan por la ceremonia. ¿Cuánto te pagaron en aquella ceremonia? En aquella ceremonia nos pagaron en dólares bastante bien. Acuérdate que estamos hablando de Cuba, año 1993, donde el periodo especial estaba acabando. No tanto como $1.000, bastante bien en $30. ¿$30? Sí, pero acuérdate que un dólar en Cuba era 121 pesos cubanos en esos momentos. Es decir, que nos pagaron bastante bien. Cuando tú caes en cuenta que ese hombre de la verruguita, de la marquita, como tú le dices, era Chávez, tú dices, wow, me pagaron bien poco. Participé en la ceremonia de un presidente. Sin darme cuenta, participé en la salvación en esos momentos de la vida de un presidente. Que después, desgraciadamente, mira, Hugo Chávez, para nosotros los practicantes de nuestra religión, Hugo Chávez es el categórico ejemplo de una persona que tuvo el mundo en sus manos y por una mala vinculación con ciertos religiosos, por una mala guía religiosa, ha llevado a todo un país a un desastre muy grande. Hugo Chávez pudo haber seguido llevando a Venezuela a un buen camino, porque su signo que es
Lo único que no te puedo decir es cuál es el signo de él, porque ya estamos entrando en violación de la privacidad de la persona. Pero sí, estamos claros que él hizo Changó. Sí, él tiene su Changó. Hugo Chávez tiene su Changó. Por eso su devoción al rojo. Una de las cosas es que el color rojo representa para muchas personas en la política el comunismo, y otra que es el color de Changó. El color rojo dentro de nuestra religión representa fuerza, representa jerarquía de machismo. Acuérdate que esta es una religión que el rey de nuestra religión es Changó, que su color preferido es el rojo. ¿Y qué hay de ese comentario que muchos venezolanos tienen de que cuando desaparece el león de Caracas, el león del zoológico, era que él se había dado un baño de sangre eso es un chiste con el de león? mal gusto. Mira, eso es un chiste de mal gusto de todas las personas que de una manera u otra consideran que porque tú mates leones, en nuestra religión no se utiliza ningún tipo de esos animales por la sencilla razón, no es que sean animales feroces, es que si tú vas en el mapa, tú buscas Nigeria, que es donde viene mi religión, el león y el tigre no existen en esa zona de Nigeria. El animal más feroz que existe en esa zona de Nigeria es el leopardo, que tiene el nombre en Yoruba que es Ekun. El Ekun es el leopardo. Ahí nunca existió león ni nunca existió tigre. Es decir, que nosotros no estamos autorizados a hacer ningún tipo de ceremonia, ni nadie de nuestras participaciones religiosas se hace ceremonia ni con tigre ni con león. Ahora, cuando él le entra de a lleno al tema de la brujería, comete un error garrafal, que es violar, abrir la tumba de un líder, de un estratega militar. Del prócer Simón Bolívar, del prócer. el libertador de América. Mira, es harto conocido que nosotros trabajamos con los muertos. Eso no es secreto para nadie. Si te digo ahora en estos momentos, no, eso nosotros lo hacemos, te estoy mintiendo, porque cualquier televidente puede entrar en internet y ver los videos que hay en internet, las cosas que hacemos nosotros. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a trabajar con un espíritu, tú nunca puedes, es lo más ilógico, la locura más grande del mundo es ir a desenterrar a Simón Bolívar, porque en primer lugar Simón Bolívar representa dentro del grado espiritual un espíritu de un nivel espiritual demasiado alto. Además, de los espíritus que no se molestan. No seas masón o sea lo que sea. Yo conozco personas que dentro de nuestra religión, yo conozco muchos masones de altos grados, de grado 33 dentro de la masonería. ¿Tú me entiendes? Eso No tiene nada que ver el problema de que practican tú seas la religión, que practican la santería o son babalaos o paleros, lo que sea. El hecho de que seas masón no tiene nada que ver. El hecho es qué hizo Simón Bolívar por la causa de América Latina en vida. Es un espíritu con una elevación tan alta en el cuadro espiritual que usted no lo puede ir a molestar de esa manera. Y mucho menos una mente tan baja como la de Chávez. ¿Qué sucede? Que desde estamos mi punto de vista, estamos claros que la mente de Chávez es una persona totalmente desequilibrada, en el sentido de que yo considero que Chávez se cree que es la reencarnación de Simón Bolívar. ¿Y qué fue a hacer? Voy a sacar los huesos de este hombre, vaya usted a saber qué hicieron ellos con el esqueleto, con los restos de Simón Bolívar, que mira lo que ha sucedido después. No bueno, solamente de hecho, él, casi todos los que participaron están muertos o están muriéndose. de las 9 personas que tuvieron que firmar papeles para hacer eso, 7 han muerto ya. Hay 2 vivos que son el señor Hugo Chávez y una que se llama Tibisay, una señora que se llama Tibisay Blanco. Eso de que está vivo, bueno, es el muy vivo relativo. es bien relativo en cuanto a la información que se está dando en los medios de comunicación que vienen a través de Cuba. Yo no creo que Hugo Chávez esté muerto en estos momentos, fíjate. Yo creo que Hugo Chávez está en un estado de salud tan deteriorado. Hugo Chávez no tiene regreso nuevamente al ser el Hugo Chávez, aquel que nosotros conocimos, que hablaba todos los días y activo. Ya Hugo Chávez, si queda vivo, va a ser prácticamente vegetal. Lo que sí estamos convencidos de que Venezuela es el único país que lo dirige un muerto. Sí, Venezuela está dirigida prácticamente por una persona que está entubado, que está ¿Y dirigida Cuba? por un muerto. Está dirigida por otro muerto. Bueno, por el hermano de un muerto. Sí, Willy Colón dijo algo muy serio que causó gran revuelo en Twitter. Venezuela tiene 2 presidentes, uno Maduro y el otro que está podrido. El podrido es Hugo Chávez, que miren el estado en que está. Hugo Chávez no tiene regreso a la realidad de la vida. Ahora, sí conocíamos, y esto se hizo público en una ocasión, en un programa también de televisión, donde un piloto venezolano se niega a manejar un helicóptero porque iban varios babalaos cubanos con sacos de polvo, adormecedores, tirándolo por Caracas. ¿Eso es cierto? Esto salió en Canal 23, en el programa Primer Impacto. Pusieron la entrevista con este señor. El señor vive aquí en la ciudad de Miami. El señor dijo que él protestó porque él no estaba de acuerdo como piloto de la Fuerza Aérea de Venezuela subir en un avión con 4 babalaos cubanos. Él dijo con unas tablas redondas, para nosotros los santeros es el tablero de Ifá. Eran los babalaos rezando y rezando constantemente. Y tirando polvo. Y tirando polvo sobre la ciudad de Caracas. ¿Cuándo fue que él hizo esto? Fíjate si le funcionó.
el trabajo religioso que hicieron fue tan efectivo que fue en el momento que hubieron unas elecciones en Venezuela donde la oposición en masa dijo que no iba a ir al proceso eleccionario y completamente los chavistas ocuparon el Congreso de Venezuela. Y después ponen unos ventiladores grandes por las calles y cuando pasa Facilita. la oposición caprile le mete también sus vasos y los adormece. No entretiene a la gente. Mira, dentro de nuestras religiones africanas ¿Qué tipo de polvo se usa? Mira, Tony, muchas raíces, muchos palos de árboles, sangre seca de animales, cosas que nosotros rezamos. Los rezamos y funcionan. Nosotros no llevamos tantos años haciendo lo mismo por gusto. Muchas personas creen que somos ignorantes y funciona de una manera tan efectiva que ahí tienen a Venezuela. Mira el pueblo de Venezuela, parecen corderitos yendo directamente a decir que Hugo Chávez. Se repite la historia. Se repite la historia de Cuba en Venezuela, pero se sigue repitiendo. Ahora estamos ante el proceso del Ecuador, con un Rafael Correa que tiene las correas puestas sobre Ecuador. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, regresamos enseguida y vamos a develar si hubo o no un cambio de cabeza con el presidente Hugo Chávez y Fidel detrás, porque fíjense que la pelona está por llevarse a Chávez y Fidel sigue ahí. Vamos y venimos a... Precisamente, sobre todo en los hospitales, había una tendencia en la familia donde yo tuve la suerte de nacer y crecer. Mi familia decía no se puede ir a los hospitales a visitar enfermos. Era un tío mío que era palero, era babalao, algo de eso era. Ahora rectifícame, el palero y el babalao pueden hacer, los dos pueden hacer cambios de cabeza. Mira, el palero es un estilo de práctica religiosa africana. La santería, lo que se conoce popularmente como santería, y los babalaos es otra vertiente, que son prácticamente lo mismo en dos tierras diferentes. Las dos personas con conocimiento están facultadas para hacer un cambio de vida. ¿Y qué hay de cierto que una persona pueda visitar en un hospital a un enfermo y se le haga un cambio de cabeza? Fíjate, eso está mucho en el refranero popular cubano. Acuérdate que el cubano, una historia pequeña la convierte en algo grande. No es lógico que una persona vaya a los hospitales por gusto, pero fíjate, tenemos las enfermeras que trabajan en los hospitales y no les pasa nada. Sí es cierto que existen muchas ceremonias que se conoce popularmente como cambio de cabeza, cambio de vida, que nosotros los hacemos para nuestros hijados. Estás grave en el hospital, yo voy, te hago un trabajo, te hago una limpieza y me voy. ¿Qué sucede? Para desprestigiar nuestra religión, las personas te decían no puedes ir porque los santeros hicieron un trabajo y otra persona va a morir. Eso es mentira. Es que nosotros sacrificamos un animal. Ahora, Juan Díaz cayó en un hospital. La familia fue a mi casa. Yo le tengo que preguntar en primer lugar, ¿qué deidad africana le hace frente a la situación? Y después, ¿qué tipo de animal tenemos que utilizar? Yo estoy cambiando la vida del animal por la vida de la persona que está ingresada. Yo no estoy cambiando la vida de otro ser humano. Eso de que porque yo te hago un trabajo a ti en el hospital, se muere el que está al lado tuyo, eso es una mentira. Acuérdate que nuestra religión ha sido de la más desprestigiada del mundo. No sé por qué, la gente habla por hablar. Antes yo me disgustaba cuando la gente decía esos disparates. Ahora en este momento yo los miro, me río, pobrecito, que ignorantes son. Fidel no le hizo un cambio de cabeza a Hugo Chávez. Fidel le ha hecho cambio de cabeza a todo el mundo. Dime tú, que estás en los medios de comunicación, y que me diga un televidente, ¿qué presidente, desde que Fidel cogió la presidencia, desde Nikita Khrushchev, que fue el primer presidente que tuvo contacto directo con Cuba, qué presidente que ha tenido contacto con Cuba está vivo en estos momentos? ¿Qué presidente que ha sido amigo de Fidel se encuentra vivo? Es el beso de la muerte. El beso de la muerte. Fidel representa el abrazo del beso de la muerte. Está Nikita Khrushchev, está Maurice Bicho, está el de Panamá, Omar Torrijos, que se hizo amigo de Cuba y mira lo que le sucedió después. Todos los presidentes que han sido amigos de Fidel. ¿Pero está ahí Daniel Ortega? Sí, pero Daniel Ortega, ¿qué representa? Nada. Nada. Te estoy hablando de presidentes de países que representan algo importante, algún beneficio para Cuba. Nicaragua, Cuba no le representa ningún beneficio. Bueno, yo particularmente, tú sabes, yo soy cristiano, no le deseo la muerte a nadie, pero oye, hay gente que nos ha hecho mucho daño. Sí. Fidel, mira, nosotros los santeros y los medios de comunicación llevan mucho tiempo diciendo, y cuando la letra del año dice que Fidel se muere. La muerte de Fidel es una muerte tan agónica que si yo fuera Fidel Castro, yo tuviera deseo de morirme ya, porque todo lo que él pregonó en estos momentos está revirtiéndose de todo.
Yo creo que la imagen más desastrosa para los comunistas en Cuba que ha habido en los últimos 20 años, ¿tú sabes cuál es? Los generales cubanos en una iglesia pidiendo, en una misa en la iglesia católica en la Catedral de La Habana, pidiendo por la salud de Hugo Chávez. Tú eres cubano, tú sabes cómo trataban a los cristianos en Cuba. No podías ir a la escuela ni con el crucifijo, el rosario que tú te pones no te lo podías poner. A todos los religiosos le pasó. A todas las religiones, específicamente a los católicos. Tú sabes que con los católicos fueron más violentos que hasta, después los cristianos. Ahora, todo lo que tuviera que ver con la Biblia lo erradicaron en Cuba. ¿Tú te imaginas qué bochorno? Los generales cubanos parados en la Catedral de La Habana con una vela en la mano pidiéndole a Jesucristo por la salud de Hugo Chávez. Tantos y tantos bochornos hemos tenido que presenciar nosotros los cubanos, precisamente en estos 50 y tantos años de la mal llamada revolución castrista, que ha sido terrible. Ahora, retomando el tema de Chávez y de Castro, Fidel Castro se cae. Similitudes de su enfermedad. Similitudes, se cae, se da un traspié, se daña la rodilla, ustedes todos se acuerdan de eso, y la problema rodilla, de salud, y Chávez empieza también con el problema de rodilla. Fidel empieza por la rodilla derecha, y después le viene el cáncer en el sistema digestivo, la operación que se le hicieron a la colostomía, que si no se le hicieron. El problema de Hugo Chávez empieza por la rodilla derecha, y con la misma le sale el problema del cáncer, que es en toda la zona del vientre. Fidel está muy viejo con la edad que tiene, pero sigue saliendo en la televisión más o menos como un viejo saludable. Que hay muchas personas dicen que es un doble, ¿eh? Yo no creo que sea un doble, Tony. A ellos les es más fácil poner un doble saludable, hablando con coherencia, que poner al viejo ridículo es el tiranosaurio, como le dicen, hablando los disparates que habla de la moringa, del planeta Marte, todas esas locuras que él habla. ¿Tú has probado la moringa? No. ¿No has probado? No he probado la hierba esa. Fíjate, yo iba a hablar de la moringa antes que Fidel hablara de la locura de la moringa, porque en la India la moringa es muy utilizada por los pobres. Es como un sustento, es como la coca en Bolivia, que los indios comen coca para mantenerse y seguir trabajando. La hoja de coca, no la cocaína. La moringa en la India es utilizada por los pobres para eso mismo, porque es un alimento regenerante. Pero no vamos a hablar no al grado extremo de la locura. De seguir hablando. Vamos a cambiar el tema y vamos a volver al nuestro, porque entre moringa y coca aquí en este estudio puede haber cualquier cosa. Ahora, dime, esta similitud, ¿cómo si Chávez sabe perfectamente que hay un juego, hay tremendo nivel de brujería en el hospital Cimé en Cuba, que sabe que Fidel Castro la muerde y quien está a su alrededor, ¿cómo él va a entregarse y va a ir al hospital a cuidarse de allá? Porque tú eres mi ídolo, y como Fidel es el ídolo, como Fidel Castro es el ídolo de Hugo Chávez. Cualquier dolor que le inflija a Fidel Castro, no, Fidel lo ha sido utilizado. Fidel ha utilizado a Hugo Chávez, el gobierno cubano ha utilizado a Hugo Chávez, primero para que me deje el petróleo, y después, mira, han dado 2 tambores en Cuba, que lo han dicho públicamente, que está en internet, cualquiera puede buscarlo, buscando la salud de Hugo Chávez. Wow. Claro, mira. ¿Qué opinas tú de eso personalmente? Fíjate, Tony, lo que opino yo personalmente es lo siguiente. Yo como religioso, yo soy demócrata. Si en estos momentos me traen a mí a mi casa a Mitt Romney a consultar, si yo lo tengo que consultar, sea republicano o demócrata que sea, porque yo soy religioso. Yo cuando me sienta a consultarte te tengo que decir lo que dicen los santos, no mi criterio personal. ¿Qué sucede? Ese grupo de personas que buscaron para hacer eso, se les paga, toquen este tambor en honor a Hugo Chávez. Pero tú te vas a prestar, siendo demócrata, para un nivel de brujería, para afectar a Obama. No. Entonces, hay un problema de criterio. Mira, tú dices, hello, busquen a un babalao, a un santero. Es como cuando el Papa fue a Cuba y le dio la bendición a Fidel. Los últimos 2 papas que han habido le han dado la bendición a Fidel. ¿Qué le pasó a los 2 papas? Uno se murió y el otro tuvo que renunciar ahora. No son casualidades, son cosas que a la vista pública están. Uno como religioso tiene que atender al causa y efecto. Causa y efecto, la ley del ANRA. Según tú hagas, así recibirás en la vida. Por eso nosotros en este programa vamos a verbalizar, vamos a decretar, y aquí te voy a empezar a hablar un poquitico de la religión que yo practico. Nosotros tenemos que hacer un decreto de Dios, para que nuestros pueblos puedan recuperar la magia que tenían y que no tienen ahora. Pero es que a veces los pueblos se buscan lo que tienen. Acuérdate que en Cuba, cuando llegó Fidel, todo el mundo puso a Cristo en el último cuarto y al igual lo quitaron de atrás de la puerta de la casa. Lo mismo en tu religión que en la mía, todo el mundo le dio al lado de la religión y empezaron a venerar al Dios nuevo que llegó, fue Fidel Castro, mijo. Entonces Dios no tiene que castigar. Los carteles famosos que decían, Dios, esta es tu casa, la quitaron, pusieron Fidel, y ese lo tomó en serio, se quedó con todas las casas. Se quedó con todas las casas. Mira, en Cuba se sacaba la letra del año hasta el año 1959. En cuanto llegó Fidel al gobierno, se dejó de hacer la ceremonia de la letra del año hasta el año 1986, que un babalao dijo, espérense, ¿por qué no podemos seguir?
porque los mismos guabalaos cubanos dijeron que no, que si los católicos se habían retirado, ellos también. Todo el mundo, no solamente fueron los practicantes de la Biblia, escondieron la Biblia y los guabalaos escondieron el Eleguá. Todo el mundo escondió su religión en Cuba. Entonces tenemos que tener un castigo divino, del Dios que sea nos tiene que castigar y seguir viviendo lo que estamos viviendo. Todo el mundo le dio la espalda a sus dioses en Cuba y creyeron en el Dios verde olivo. Bueno, pero vamos a pensar en positivo. Te agradezco mucho, Carlos Valdés, que hayas venido. Por invitarme, Tony. Además es un verdadero placer conversar contigo, una persona que tiene un excelente nivel cultural y que sabe de lo que está hablando. Muchas gracias, Tony. Gracias, muchas bendiciones en el nombre mío y en el nombre del programa. Amigo televidente, continúe con nosotros. Hemos hablado de todas las cosas, inclusive cosas en un terreno espiritual, el cual no me gusta mucho meterme, pero lo respeto muchísimo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial, tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores. Yo por lo pronto me quedo. Usted me conoce, yo soy Cortés, el que sale a buscar las historias. Vamos. Si os habéis dado cuenta, en esta extensa entrevista, hemos podido destacar varias cosas. Primero, evidentemente, cómo está el espiritismo entre según qué sectores, y ya veis además a qué niveles, ¿no? Pero por si fuera poco, ha habido un detalle también interesante. ¿Habéis visto que hablaba de cosas que tiran desde el avión a la población? Yo no sé, me pregunto, ¿será también algo parecido, no necesariamente tiene que ser así, a los chemtrails de los que tanto se habla? A esas estelas que sueltan ciertos aviones que ya se ha ido comprobando que no quedan esas estelas porque sí, debido a la altura por la que pasan en las distintas capas del aire, sino porque sueltan algo. Bien, no lo sé, pero desde luego la verdad es que da que pensar ver las cosas que llega a hacer el mundo del ocultismo sobre cualquier población, porque si estos hechizos, por decirlo de algún modo, los lanzan sobre toda una capital, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Sabéis? Hay gente que dice esto son bobadas, esto no afecta para nada, etcétera, etcétera, pero los que habéis tenido o conocéis un poco este mundo, sabréis que verdaderamente puede llegar a afectar y mucho. Pero bien, ya habéis visto además de que se habla de distintos países donde el espiritismo campa a sus anchas. Sabéis que da poco tiempo para el regreso de Cristo y todo esto irá cada vez a más, por supuesto. Y ahora hablemos un momento sobre el tercer templo de Jerusalén. ¿Recordáis que estuvimos haciendo una serie de conferencias sobre esto? Pues ahora lo que vamos a ver es un par de vídeos. El primero es precisamente sobre la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Es un documental del cual hemos extraído tan solo una parte. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Hola, gracias. ¿Es usted Yehuda? ¿Puedo darle la mano? Puede intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano o no. La organización de Yehuda Glick ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. Yehuda ha preparado incluso una mezcla sagrada de incienso. Huele muy bien. La gente vendrá al templo y querrá reunirse con Dios con los 5 sentidos. Querrán estar lo más cerca posible de Él. De los 5 sentidos, el más espiritual es el olfato. Así que cuando una persona entra a Jerusalén y respira hondo, inhala algo sagrado. Al olerlo, siente que aquí está más cerca de Dios. Llegaban a estornudar por el fuerte olor a incienso de Jerusalén. Me confunde usted con lo que dice, porque habla de ese ritual como si aún se practicase, pero luego habla en pasado. ¿Los judíos siguen celebrando ese ritual? Era algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Esperemos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad.
Es de madera de acacia, cubierta de oro, y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me ¿Sí? digan que tenemos ¿Sí? permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en terreno musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. ¿De verdad les compensa? ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad y Dios. ¿Habéis visto precisamente cómo se basan para decir que van a levantar el tercer templo de Jerusalén? ¿En qué? Que es bueno que eso se haga para la economía de Israel, porque dará puestos de trabajo. Además, pensad una cosa, ya se sabe que cuando sea construido será muy breve su construcción, no va a durar muchísimos años precisamente. Pero ya veis que también está hablando él, haciendo referencia a un texto bíblico del Antiguo Testamento, en el cual se dice que mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cogiendo ese texto bíblico que es profecía, para cuando todo haya terminado y haya vuelto Jesús con los redimidos ya finalmente después del milenio, entonces nos juntaremos todos en la Nueva Jerusalén para adorar. Y verdaderamente será casa de oración para todos los pueblos. Pero antes esto no va a suceder como tal, sino que lo que va a suceder es ese engaño satánico que está preparando el terreno para poder levantar ese tercer templo, llegar el falso Mesías, el mismísimo Satanás haciéndose pasar por Jesús, y desde allí reinar para todo el mundo, y todos adorar allí. Mirad cómo Satanás siempre coge las profecías divinas, las tuerce hacia su lado, y ya hace sucumbir hasta el más bonito de todos. Por eso debemos conocer las profecías bíblicas y saber dónde se sitúan, porque si no, también vamos a sucumbir nosotros. Ahora vamos a pasar otro vídeo que tiene relación con los sacrificios que se preparan para poder levantar ese tercer templo de Jerusalén. Si os habéis fijado, también él dice de que la piedra angular del mundo en la cual Dios empezó la creación está justo dentro de esa mezquita de la cúpula amarilla, de la cúpula dorada, que es de donde Abraham fue también para sacrificar a Isaac, que Dios no lo permitió, por supuesto, pero que curiosamente con el paso de los años, el mundo islámico dice de que Mahoma ascendió desde esa misma roca a los cielos. Entonces, claro, imaginaos para un judío que significa que ellos no puedan ir a adorar en la zona donde era habitual mucho antes que surgiese el Islam en la historia, y los otros nada, no lo permitan, por supuesto, además en asociación con el gobierno mundial que hay, ¿no? Por eso él dice de que están esperando esa orden que les diga que ya pueden levantar el templo. Pero desde luego la situación, ya habéis visto,
cuando le ha preguntado que puede generar un conflicto bélico tremendo, la respuesta ha sido hablar de economía. O sea, realmente les importa un bledo si va a haber una matanza increíble de millones de personas probablemente para que todo esto se pueda conseguir. Bueno, vamos a pasar este segundo vídeo. Bezrat Hashem, on Erev Pesach, on Friday afternoon, we'll be doing this in the Azara with all Am Yisrael. It's the first time in 2,000 years, practicing for now, but Bezrat Hashem soon will be for real. We see this crowd of hundreds and hundreds of people from all over who came today to see this event. Actually, this should be a normal event. This is the basic command of the Torah for every Jew. On Pesach, on the holiday of Passover, we have to bring our Passover offering. Unfortunately today, we cannot do it on the Temple Mount because of the various different political reasons, but the very fact that we are here, we are saying to God, we are saying to you Hashem, here we are ready. If it's in our hands, we are ready to worship you as free people, as the holiday of Pesach is the holiday of freedom. We are here as free people, ready to say, here we are ready. We hope that in the next few years we will be able to already do it the way it should be done in the temple, on the Temple Mount. Ya habéis visto que lo que estaban haciendo era el sacrificio de los corderos, algo que se hacía por el pueblo judío desde sus inicios. ¿Hasta cuándo? ¿Recordáis hasta cuándo? Debería ser hasta que Jesús murió en la cruz, porque allí ya no tendría sentido seguir con eso, porque ese cordero iba a simbolizar que alguien totalmente inocente iba a pagar por alguien totalmente culpable. El cordero era precisamente el símbolo de Jesús, y que por culpa nuestra, en ese caso, en sus tiempos con los sacrificios, ellos transmitían sus pecados a la cabeza del animal, en simbolismo total, para querer decir de que por su culpa Jesús debería venir, dejando su divinidad aparcada, convertirse en un ser humano como otro, nacer aquí y tener que morir para que nosotros fuésemos salvos, y él sin la menor culpa y sufriendo lo que llegó a sufrir. Y esto era un proceso que el pueblo judío debía hacer siempre para tener presente que ellos no podían hacer el bobo, porque de su linaje vendría el Mesías. Pero resulta de que Jesús viene, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, lo mataron. A tal punto de que ellos quisieron seguir con todo lo que hacían en el templo, y la religión judía sigue sin aceptar a Cristo, a Jesús, como el Cristo, el Mesías, el Redentor. Aún lo esperan, aún esperan que llegue. Por eso se están preparando, como habéis visto en estas imágenes, para que cuando se levante ese templo, todo pueda volver a hacerse como antes, hasta que aparezca su Mesías, que precisamente va a hacer sucumbir a todos, como os decía antes, porque va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por el Cristo. Aquí tenéis la traducción, las palabras estaban en inglés de los dos personajes que han hablado. Uno es Eliezer Goldsmith, participante de la práctica del sacrificio de la Pascua. La persona que me lo ha traducido me comenta, habla unas cosas que no se entienden bien, creo que mezcla un poco de inglés con su lengua. Lo poco que entiendo que dice es, el viernes por la tarde harán eso, por primera vez en 2000 años, y esta vez será de verdad. Ya veis, ya lo están haciendo, ¿eh? Yehuda Glick, presidente de la Fundación Patrimonio del Templo del Monte, que ya hemos mostrado varias veces cosas sobre él, dice, pueden ver toda esta multitud, cientos y cientos de personas de todos lados que vinieron hoy para ver este evento. En realidad, este solía ser un evento normal. Este es el mandamiento básico de la Torá,
para cada judío en la Pascua, donde debemos traer cada uno un cordero pascual como ofrenda. Desafortunadamente hoy no podemos hacerlo en el Templo del Monte, debido a muchas diferentes razones políticas, pero el hecho esencial es que estamos aquí ahora, estamos agradeciéndole a Dios, estamos agradeciéndole a Hashem, aquí estamos listos, está en nuestras manos, estamos listos para adorarte como gente libre en el día festivo de la Pascua, en el día de la liberación. Aquí estamos como gente libre, listos para decir, aquí estamos listos. Esperamos que en los próximos años vamos a poder hacerlo de la manera en que debería ser hecho, en el templo que está en el monte del templo. Ya veis, toda una declaración de intenciones ya puesta en práctica en sus inicios. Pues bien, vamos a finalizar esta tanda de noticias de esta semana con unos cuantos testimonios. Si había unos cuantos de la semana pasada que no los pude terminar de poner, hoy ponemos esos más algunos de esta semana. Hace algún tiempo me retiré de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Irónicamente, aquello que me llevó a retirarme también me motivó a retomar un nuevo interés en los asuntos espirituales que aún está en proceso. Una de las cosas en las que meditaba hace poco tiempo era: ¿acaso se detuvieron las profecías? Haciendo referencia a los acontecimientos relacionados con la marca de la bestia, el ecumenismo, el nuevo orden mundial, etc. Pues a simple vista me parecía en aquel entonces que todo estaba estático, o avanzaba a pasos de tortuga enyesada. Hace unas semanas atrás estaba navegando por internet cuando de pronto encontré la noticia de la renuncia de Benedicto XVI. Me pareció algo muy curioso, hasta pensé que era una broma. Me dije a mí mismo, ¿una renuncia de un papa? Así que lo primero que hice fue confirmar si era cierto. Efectivamente así fue. Luego me quedé pensando, esto me parece muy extraño, suelo ser analítico y reflexivo, por lo cual no acostumbro a quedar satisfecho, con respuestas simplistas, o sin una buena explicación o argumentación. Me di a la tarea de indagar algo sobre el asunto, encontré solo la versión oficial, la extraoficial, entre otras cosas, ninguna con relación directa a los acontecimientos proféticos desde la perspectiva bíblica, así que desistí. Un día estaba mirando una red social y encontré un enlace relacionado con el asunto que me trajo hasta esta página, a la conferencia 118, parte 2, donde se hacía mención a la renuncia de Benedicto XVI. Me pareció interesante. Al principio pensé que quizá era solo una especulación, pero luego percibí que se analizaban noticias de actualidad a la luz de la Biblia. Tengo varios interrogantes y comentarios, no sé si formularlas todos aquí. Ya de por sí está bien largo mi comentario inicial, jejeje, o hacerlo luego. Por ahora diré que definitivamente las cosas se están moviendo. Firma Caminante. Bien, ya veis que esta persona se retiró de la Iglesia Adventista. Y es de las personas que veía que, bueno, probablemente de esto se hablaba poco, pero además que parecía que todo estaba bastante detenido en el proceso profético mundial. Y si evidentemente en la Iglesia Adventista no se dicen las cosas que están sucediendo en relación con la profecía, si no se aplican, sino que parece que apenas tengan importancia, la gente pues no percibe esos detalles, deja de estar viva en relación con todo esto. Entonces él se alejó, pero gracias a Dios, ya veis, lo mismo que hace que se retire es lo mismo que lo vuelve a incorporar. Ha encontrado, guiado por el Espíritu Santo en nuestras conferencias, y bueno, ya veis su reacción, lo ha hecho despertar otra vez. Podemos estar muy contentos de que Dios guíe a las personas así. El pueblo adventista está despertando en algunos lugares, bueno, en algunos lugares, por algunas personas en muchos sitios distintos. Las noticias que recibo de mucha gente que me escribe o me llama es realmente así, pero desde luego eso no pasa absolutamente en toda la denominación, ni mucho menos, por desgracia. Pero cada vez que hay alguien que reacciona, aleluya. Otro testimonio más. Hola Víctor, no sabes lo que me alegra escribirte este email y contarte mis noticias. Miro la fecha del último email que te envié, julio del 2012, y pienso, puf, le tendría que haber escrito hace rato. Mi testimonio puede empezar desde mis 17 o 18 años, cuando empecé a interesarme por la situación sociopolítica mundial. Ya veis, a esa edad ya se estaba interesando en eso, o muchos otros solo piensan en qué discoteca voy a pisar, ¿no?
Empecé a leer artículos, libros, ver documentales y conferencias. Todo esto me abrió la cabeza hacia una nueva realidad para nada agradable. Básicamente que el mundo se iba al cuerno y no había remedio. Buena deducción. Entre los autores que seguí, como ya te había contado, era Alexander Bachman. Si bien participó mucho de la nueva era, se arrepintió y se volvió al cristianismo. Hoy tiene en su web una sección cristiana, concienciaradio.com, etcétera, etcétera. Si bien Bachman no es adventista, yo creo que es un buen hombre, solo patina un poco en ciertas cuestiones como la inmortalidad del alma, el infierno, los orígenes humanos, pero sí dice que hay que guardar el sábado. En su web recomendaba instruirse bíblicamente y daba el enlace a amazingfakes.org, la web del pastor Doug Buckler. Tiene una sección en español que es muy recomendable con estudios bíblicos y unos artículos interesantes. Con esa web aprendí las doctrinas adventistas. Lo gracioso es que nunca supe que eran adventistas. En ningún lugar de la web lo decía. Un buen día encontré tus vídeos en YouTube, los empecé a seguir y por comparación caí en la cuenta que había aprendido las doctrinas adventistas. Por otro lado, fue sorprendente cómo todo lo que había aprendido de geopolítica comenzaba todo a cobrar nuevo sentido cuando se tiene en vista el gran conflicto, que la gran maldad en el mundo no es coincidencia. Hoy ya tengo 23 años y más o menos te puedo decir que crecí con miedo a lo que acontecería en futuro, que la tiranía del nuevo orden mundial sería inevitable. Hace como unos 4 meses estaba pensando en estas cosas cuando viajaba en el bus y escuché la voz de Dios que me dijo: no temas, esto tiene que suceder. Pero yo estaré con ustedes hasta el fin. Cuando recordé estos versículos me emocioné tanto que se me cayeron las lágrimas. Son los textos que se hallan en Mateo 24:6 y Mateo 28:20. Yo creo que todos hemos soñado con un mundo mejor para todos. Saber que Dios nos tenía cumplido el sueño desde el principio es algo maravilloso. Tener presente las promesas de Dios son cosas que te cambian la vida. En fin, el pasado 15 de diciembre me bauticé en la iglesia de Palermo. Sigo haciendo estudios bíblicos con la familia que me recibió cuando entré en la iglesia. Hoy son como mi familia de la fe, les tengo mucho aprecio, me demostraron lo que es el amor cristiano. Dios derrame una gran bendición sobre ti y tu equipo, han sido un rol fundamental en mi fe y mi bautismo, los tendré siempre presente en mis oraciones. Un abrazo gigante transatlántico desde Argentina, tu hermano Facundo. Y bien, además, claro, él oyó que pasamos un testimonio de otra persona de Argentina, y me dice: pásame el contacto de Pablo, de la iglesia de Boedo, del que pasaste testimonio en la conferencia 118, que somos del mismo distrito y me gustaría saludarlo e invitarlo al grupo pequeño. Con lo grande que es el mundo y se encuentran a través de esto. Bien, para mí la verdad es que una vez más es de una alegría inmensa saber que otra persona ha decidido hacer el pacto con Dios, ya se ha bautizado, y además le agradezco mucho sus palabras hacia nosotros, sus oraciones. Para mí es una satisfacción tremenda, la verdad, y para todo nuestro equipo seguro. Ya veis que a veces Dios habla en nuestras mentes, notamos como una voz que nos guía. En su caso, ya veis, tenía temor por lo que vendría, una voz le dio una seguridad. Hay que distinguir entre las voces, hay las voces que vienen de parte de Dios y las voces que vienen de parte del maligno. Desde luego, las de Dios solo nos van a llevar a las cosas buenas, eso está claro, y no nos van a confundir. Por cierto, hoy mismo está habiendo un bautismo en una iglesia de España de otra persona que encontró las conferencias. Supongo que la semana que viene os podré pasar su testimonio de cómo le ha ido hoy en el día de su bautismo. Fue una persona que ya nos escribió que se iba a bautizar hace poco y, bueno, me ha sido imposible poder ir allí a su bautismo, me sabe muy mal, pero desde luego también estoy con él en un sentido espiritual porque para nosotros es una inmensa alegría. Otro testimonio más. Señor Víctor, me gustaría empezar este mensaje deseándole muchas bendiciones a usted y a su equipo. Llevo viendo las conferencias hace ya casi un año. Era católica, busco a Dios hace mucho tiempo. Me confirmé hace 3 años en esa búsqueda, pero como puede imaginar aún sentía el vacío en mi corazón. Le encontré leyendo acerca de las profecías de Daniel. Desde entonces procuro no perder las conferencias los sábados. Ya no voy a misa, procuro dedicarle el sábado a las conferencias. Pensé mucho asistir a una iglesia adventista, lo tenía decidido.
pero siempre desisto por alguna razón, debo ser más fuerte. Leo ahora la Biblia con mi hija casi todos los días. Oramos así como usted enseñó, y aunque hubo un tiempo de gran fervor que sentía en todo mi ser, se apaga por momentos. Señor Víctor, estoy dando esta lucha y espero encontrar un pastor como usted que pueda bautizarme, pero algunas veces los pastores están más interesados en otras cosas que en la salvación y los tiempos en los cuales estamos. Solo quería escribirle para agradecerle mucho su trabajo junto con su equipo y que de seguro en el cielo ustedes estarán con muchas estrellas sobre sus cabezas. Les tengo mucho cariño, mil y mil gracias. Desde Colombia, Lilian Garavito. Pues, ¿qué puedo decir al respecto? Otra inmensa alegría, ¿no? Y tanto que sí. Una persona católica. Encontró las conferencias y ahora, gracias a Dios, ora con su hija cada día, estudia cada día y además seguramente la tenéis conectada en el directo de las conferencias. Un saludo para ella desde aquí. Ya veis que ella hace una reflexión. Quisiera bautizarse, quisiera encontrar un pastor como yo. Bien, he de aclarar, yo no soy pastor. Eso que quede claro, soy una vulgar persona que no tiene ningún cargo en ninguna iglesia. Pero bien, entiendo también que busque una persona que esté por lo que tiene que estar y le importe realmente la salvación y los tiempos en los cuales se viven para llevar a las personas a Cristo. Ojalá todos los pastores adventistas estuvieran por lo que deben estar. Sé que hay que sí, gracias a Dios. Y bien, otro testimonio más. Hola, primeramente gracias de antemano por el tiempo que dedicas a leer este mensaje. Fui a unas de tus conferencias cuando iba por el número 12 y no me imaginaba que me iban a impactar tanto. Fue como encontrar una joya preciosa. Gracias a Dios pude conocer a través de ti muchas verdades ocultas que nunca me habían contado. He seguido tus conferencias, he investigado sobre estos temas y he descubierto cosas increíbles. No sabía que estábamos tan cerca del fin. Que Dios te siga bendiciendo y que nada te pueda detener. Sabemos que el diablo no descansa buscando arruinar las obras de Dios. Yo pertenezco a la Iglesia Adventista desde hace 7 años y quisiera ayudar en algo. Si necesitan ayuda para la obra del Señor, estoy dispuesto, ya sea mano de obra, información o económicamente. Que Dios les bendiga. Atentamente, Luis, desde Madrid. Sabéis, yo personalmente no recuerdo a esta persona. Supongo que es cuando fui a hacer unas conferencias en la iglesia de Aluche, en Madrid, iglesia adventista, y claro, allí había mucha gente. Pero a veces uno no es consciente, él habla de la conferencia número 12, claro, eso ocurría el año 2006 o principios de 2007 quizás, y recuerdo que esas conferencias, que también están subidas en internet, me di cuenta sobre todo allí de algo muy bonito, y es que había unos cuantos niños que estaban en las primeras filas, que seguían atentamente todo y que cuando terminé fueron los que primero venían a preguntarme cosas, a querer saber más, y pensé, ojalá esto sucediera en todas las iglesias y especialmente en la que era la mía de Girona, ojalá. Pero bien, había también mayores y muchos, de todas las edades, y para mí fue un momento, la verdad, que recuerdo con un grato cariño porque me atendieron muy bien, estuve súper a gusto en esa iglesia, al igual que cuando estuve también en otras, pero realmente todo me lleva a pensar que a veces no somos conscientes de dónde abarca lo que hacemos. Vas a un lugar, hablas, o desde aquí, y no sabes qué impacto va a tener esto en las personas. A veces piensas, bueno, tú hablas, y quizás pasará un tiempo y ya ni se acordarán de esto, volverán a su vida y ya está, si es que esto los ha impactado en un principio, después, o quizá piensan, vaya tonterías que dice ese señor, o cualquier cosa así. Pero te das cuenta que hay personas que desde luego reaccionan, gracias a Dios. Pues bien, a todos ellos, y especialmente también con la persona Lilian que nos ha escrito antes, que Dios nos ayude a todos a seguir firmes, aunque haya momentos en que parece que vayamos hacia abajo por situaciones de la vida, por problemas, por todo lo que sea, aferrémonos de Dios, porque Él no nos va a dejar, y lo hará todo para que estemos con Él. Y un testimonio más. Me enteré de tus conferencias cuando, por recomendación de un pariente, me puse a buscar la serie de El Gran Engaño.
Él me comentaba cómo le sorprendían tus declaraciones y la certeza de las profecías en la Biblia. Entonces decidí buscarlas una noche de fin de semana y aquí me tienes. Es un trabajo que jamás había visto. Te dedicas a darle argumentos a los escritos bíblicos y con información verídica. Eso es lo que más me llamó la atención. Me pongo al día cuando tengo tiempo libre y la verdad he de reconocer que gracias a ellas he vuelto a sentir el llamado de Cristo. Seguro te lo dicen a menudo, pero en verdad tus conferencias dan fuerzas, estés donde estés, para intentar llevar una vida digna ante los ojos de Dios, y a la vez me motiva a ser mejor cada día, aceptando mis errores y tratando de superarlos con la ayuda del Señor. Solo tengo palabras de agradecimiento, porque tus conferencias han aparecido en un momento de mi vida que no la estaba pasando nada bien. Hoy puedo decir que la vida tiene color, la esperanza está puesta en mí, y que el Señor quiere que esté a su lado. Así como tú dices que eres instrumento de Dios, pues así te considero y sé que esto es obra de Él. Admiro tu trabajo y sigue así, que lo estás haciendo excelente, que Dios te bendiga siempre, firma Rodrigo. Pues, bueno, yo primero de todo quiero aclarar una cosa. Yo quiero ser instrumento de Dios, por desgracia no siempre lo soy, porque también peco. Pero también estoy en el mismo camino que todos vosotros, intentar superarme y con la ayuda de Dios llegar a lo que hemos de llegar. Pero también tened presente, yo hago mucho de este trabajo, sí, pero también hay personas que están colaborando conmigo, que si en un principio prácticamente empecé solo, se han ido añadiendo, a veces han ido cambiando las personas de mi alrededor, que han ido formando parte de este mini equipo, pero que gracias a tantas horas como nos hemos de pasar, tantas horas que a veces la gente no se puede llegar ni imaginar, estamos viendo esos frutos. Y sabéis, para nada lo hacemos a disgusto, para nada. Pasamos horas, días, no importa. Ver esto, ¿a quién no le anima? Este es el único trabajo en este mundo que vale la pena hacer. El que las personas vuelvan a Dios, salgan de Babilonia, despierten, estén donde estén, y finalmente puedan estar junto a nosotros en el cielo con Cristo para siempre. Y otro más. Buenas tardes, Víctor, me llamo Isa, encantada de saludarte. Ante todo, daros gracias a ti y a tu equipo por las conferencias y el bien que me habéis hecho. Me gustaría contarte muchas experiencias que he tenido, que antes no entendía, pero que desde que os conozco empiezo a entender. Pero concretamente te hablaré de una que es referente sobre el cuarto mandamiento, respetar el sábado. Trabajo en una empresa que cada cierto tiempo te hacen trabajar un fin de semana y no te puedes negar. De hecho, hace un par de meses me pusieron una guardia de sábado y por culpa de mis miedos y poca fe, por no perder el trabajo, fui y trabajé. El hecho es que no me sentía muy bien después de hacer esto, y mi pareja me aconsejó que hablara con mi jefe y le comentara que no podía trabajar los sábados, pero estaba segura de que me iban a echar, y tengo una niña pequeña que depende de mí. Aparte de esto, no es nada fácil tomar decisiones de este tipo. No estaba acostumbrada a confiar en Dios, pues nadie nunca me lo enseñó, y lo que sabía de la Iglesia Católica nunca me ha llenado. Estas cosas son difíciles para cualquiera, y aparte de esto, me he dado cuenta que nadie quiere oír hablar de Dios de la manera que vosotros habláis. De hecho, lo de ser vegetariana lo tengo que explicar continuamente, y también me dicen que mi hija no puede ser vegetariana, pero te contaré que desde que comemos así, una alergia que tenía y ahogos se le han quitado. A todo esto me llaman de la empresa para hacer una guardia en sábado, y mi pareja me aconsejó que lo hablara con mi jefe y que lo dejara todo en manos de Dios. Lo medité, pues sigo diciendo que no es fácil, pero llegué a la conclusión que era mejor servir a Dios que a los hombres, y que antes Dios me dio pruebas sobradas de que existe sin yo pedirlas. Total, que hablo con mi jefe, y en principio me dice que eso no puede ser, que si no, a la calle. Yo le contesté que de acuerdo, y entonces algo cambió. Enseguida me dijo que no trabajaría este sábado, pero que teníamos que hablar seriamente de esto. Concretó un día conmigo, lo cual yo creía que me iban a echar, pero ya no dudaba en cuanto a esto. Hablamos y era increíble. Me dijo que no tendría que trabajar más los sábados si no quería, y sin pedirme explicaciones, que por si
que si por casualidad algún coordinador de la empresa me llamara para trabajar, que se lo dijera a él y lo arreglaría inmediatamente. Bueno, ojalá que te sirva. También quería decirte que yo era totalmente contraria a cualquier tipo de religión, y sobre todo la católica, y estaba en sitios contrarios a todo esto. No quiero hablar ahora de eso, pero que muchísimas gracias por todo lo que hacéis, y sobre todo gracias a Dios, que ahora sé que existe y nos ama. Vaya testimonio, ¿eh? Vaya testimonio. Yo admiro a personas que aún no están bautizadas, aún no son adventistas, y ya deciden por fe avanzar y decir, no voy a trabajar en sábado. Y Dios, ya habéis visto cómo ha actuado, cómo ha llegado a actuar. Bueno, casos de estos han transcurrido desde siempre, desde que ha habido personas que han consagrado su vida a Dios queriendo guardar el sábado. Pero a veces, también os he de decir la verdad, no siempre sucede así, no todo se arregla. A veces Dios tiene otros caminos, y a veces hemos de pasar por el camino de ir a la calle, quedarnos sin trabajo, para seguir creciendo en la fe y esperar que Él nos va a ayudar a conseguir otra cosa. Y de un modo u otro, vemos como la mano de Dios nos va ayudando a salir siempre adelante. En este caso, realmente es impresionante ver cómo la mano de Dios actúa de un modo clarísimo. Y además, también hay que darle las gracias a su compañero por haberle instado a hacer esos pasos. Desde luego, Dios cuando actúa, actúa y de qué formas. ¿Sabéis? A veces, cuando Dios actúa, parece que no actúe. También sucede eso, todo muy silencioso, con cosas que a veces no entendemos, que parecen que se nos gire todo en contra. Pero en verdad eso tiene un propósito. Y si nosotros estuviésemos en la perspectiva de la cual está Dios, nosotros mismos aceptaríamos y haríamos eso mismo, porque es para nuestro mismísimo bien, aunque a veces no lo entendamos en un principio. Solo se nos pide fe, obedecer por fe. ¿Recordáis la última predicación que tuve, el último estudio bíblico sobre esto? Los textos bíblicos son muy claros. Dios no nos deja, os lo aseguro que no. Pues bien, hasta aquí la conferencia de hoy. Sabéis que la radio ya está en pleno funcionamiento, la televisión ahora está en periodo de pruebas, pero dentro de poco, si Dios quiere, todo funcionará al 100%. Vamos a hacer un leve descanso y vamos a seguir con la parte ya temática sobre el nuevo Papa. Hasta ahora mismo.